Listo. Ahí está grabando. Genial, sí, ahí está grabando. Bueno, continuamos. Genial. Problemas Seguimos. técnicos, ¿no? A ver, nos habíamos quedado por acá en el tema de las estrías. Yo les estaba contando de que, bueno, que las estrías pueden ser de embarazos actuales o de embarazos anteriores, que en el caso de que sean de embarazos actuales, la coloración es rosita y se va volviendo cada vez más rosita, y que en caso de que sea de embarazos anteriores, tienden a volverse blancas o nacaradas. La causa de este proceso es debido a factores puramente mecánicos en la piel, digamos. Debido a que se estira por el engrosamiento, digamos, de toda la pared abdominal, la piel tiene una capacidad elástica, no es rígida. De hecho, ustedes se pueden estirar la piel, qué sé yo. Tiene una capacidad elástica. Pero como absolutamente todo, después de esa capacidad elástica, si se ve superada, se rompe. Y en el caso de la piel, se desgarra. De esa forma, las estrías es un desgarro en la piel. ¿Bien? Bueno, seguimos. Sangre. Súper importante el tema sangre. Antes, en el tejido celular subcutáneo hay una acumulación del tejido graso, además del líquido que también se acumula en el tejido subcutáneo, como veíamos en la parte esta, donde veíamos el tema de los edemas. Bien, los edemas se van a ir acumulando por gravedad en los miembros inferiores. O sea, todo el líquido extra que nosotros tengamos se va a ir acumulando en los miembros inferiores. Bueno, por diferentes motivos que ya los dijimos, el estancamiento venoso y demás, que más adelante vamos a volver a repasar. Estamos acá. Entonces, además del líquido, se va a acumular el tejido graso en el espacio subcutáneo. Con respecto a la sangre, el volumen total, sanguíneo total aumenta en 1,5 litros. Más volumen plasmático que globular, es decir, que va a haber menos producción de glóbulos rojos, blancos y demás, y más plasma, más líquido, digamos. El volumen plasmático se va a elevar a partir de la 10ª semana de embarazo, llegando a un máximo entre la 30ª y la 34ª semana. El recuento de eritrocitos disminuye hasta 700.000 por milímetro cúbico, por debajo de los valores previos al embarazo en la semana 30 de gestación. Para que se den una idea, esto disminuye mucho. Los valores normales de una mujer de glóbulos rojos es entre 4 y 5,2 millones de glóbulos rojos. Te baja a 700.000, es un montón. No sé si están viendo valores normales en análisis clínico. No veo ninguna cabeza que se mueva y el chat no lo estoy viendo. Igual déjame agregarle, Winche, también a los chicos, que Agregue. también el tema de los recuentos va a depender mucho del laboratorio también, ¿sí? Silencien los micrófonos, porfa, porque estamos acoplándonos. Bueno, vos, Rocío Merlo, se te escucho mi voz desde tu coso, de tu micrófono. O vos, Winche, que sos hospedador, podés silenciarla a Rocío. Bueno, estaba diciendo que los valores siempre van a depender también del laboratorio, que reduce el volumen de recuento de eritrocitos, y es verdad. Lo que va a dar el valor normal o disminuido también va a ser de acuerdo al laboratorio que haga el análisis y al tipo de aparato que utilice para hacer el recuento. Nada más que decir eso. Rocío, te recuerdo, por favor, silenciar el micrófono. Gracias. Vos sabés que estoy intentando silenciarla, pero no responde. A ver si silencio a todos. Ahí está, gracias, Rocío. Vos, Victoria, también tenés encendido el micrófono. Ahí le puse silenciar a todos, pero sigo. Bueno, vos estás activo, que lo acabas de activar. No importa, ya con que no haya acople, listo. No, ya no hay ningún, por lo menos acá en la parte de participantes no veo que haya ningún Bueno, micrófono activo. genial, seguimos entonces. Bueno, lógicamente la reducción de la cantidad de glóbulos rojos de una forma tan drástica va a generar una anemia. Y acá es donde quiero volver a algo que dije antes.
nosotros estamos acostumbrados a que escuchamos la palabra anemia y decimos, es un problema de salud. Y no, todos estos son cambios normales dentro del periodo de embarazo. Quiero insistir con esto porque estas anemias son normales para una embarazada. Esa anemia fisiológica tiene una razón de ser, evita la trombosis. Para quienes no sepan lo que es la trombosis viene de trombocitos y es una acumulación de plaquetas. Los trombocitos son plaquetas muy, muy chiquitas que pueden generar problemas muy grandes, porque ese pequeño coágulo, pequeñísimo coágulo que se genera, mientras vaya por venas o arterias, va a estar todo bien. El tema es que cuando llegue a arteriolas o a sangre capilar, puede taponar esas arterias y producir la muerte del tejido que esas arteriolas o capilares irrigan. Entonces, de repente, si vos se te da en una pierna, ponele, podés empezar a tener falta de nutrición en la parte de la pierna, calambres constantes, y hasta podés llegar a perder la pierna en los casos más extremos. Y lo que es por ahí mucho más grave quizás es que te puede producir una ACV, precisamente porque tapona alguna venita del cerebro y se acabó el tema. Entonces es algo muy, muy peligroso, se contrarresta fácilmente, con anticoagulantes. Normalmente se les da a los pacientes heparina líquida, pero bueno, se contrarresta fácilmente. Un paciente con trombosis se lo pone en tratamiento y se soluciona el problema. Pero bueno, la idea es evitar que la madre entre en un estado de trombosis. Entonces esta anemia fisiológica naturalmente genera eso. La eritropoyetina aumenta el doble del valor normal. ¿Qué es la eritropoyetina? Yo les voy a tratar de hacer una memotecnia. Eritro viene de glóbulo rojo. Todo lo que es eritro, algo es el glóbulo rojo. Poyetina, piensen que es como que están empollando los glóbulos rojos. La eritropoyetina es una proteína que actúa a nivel de la médula ósea para generar producción o maduración de los glóbulos rojos. Después en tercer año van a ver las etapas de los glóbulos rojos, pero bueno, que sepan eso. Esta eritropoyetina hace que aumenten los glóbulos rojos. ¿Y por qué se secreta tanto al punto del doble? Y porque la cantidad de glóbulos rojos dando vuelta en sangre me disminuyó mucho. Entonces el cuerpo que dice, che, loco, tengo pocos glóbulos rojos, urgente, tengo que fabricar más. Entonces trata de compensar de alguna forma fisiológicamente esa disminución de los glóbulos rojos. ¿Correcto? La BSG, o valor de sedimentación glomerular, aumenta, globular, no glomerular, globular, aumenta por el aumento de la globulina y el fibrinógeno plasmático. No tiene un valor diagnóstico durante el embarazo. Es súper normal que vean pacientes con BCG embarazados con BCG aumentada. No es patológico y de hecho cuando hagan las prácticas van a ver que una BCG aumentada en realidad no es diagnóstico directo de ninguna patología porque es normal encontrar BCG aumentada en diferentes patologías. Entonces no sirve para diagnosticar la BCG, sino más bien para orientarnos. Winchip, ¿me dejas agregar algo? Agregue nomás. Bien, primero, yo, Federico, me hago cargo de lo que voy a decir. La BCG no sirve para nada. Punto Yo no lo final. quería decir así, pero bueno, si lo No, yo querés sí me decir. hago cargo, acostumbrado como soy yo. La BCG no sirve para nada. Como dice Winchip, orienta, da una idea, pero no sirve para nada. ¿Qué es la BCG? Velocidad de sedimentación globular. Se coloca sangre en una pipeta de plástico con un reservorio con anticoagulante y se ve en una hora cuánta distancia ha sedimentado el paquete globular. ¿Sí? O sea que vamos a ver una capa superficial de plasma y el paquete globular abajo. Eso tiene un valor normal que de acuerdo al laboratorio varía entre 1 y 12, 1 y 15, 1 y 10 milímetros, ¿no es cierto? Tiene 120 milímetros, bueno, corresponde a eso un valor normal. Cuando decimos que está aumentada la BCG, decimos que ha bajado más de lo normal ese paquete globular. O sea que el valor va a ser superior a 12. Será 30, 35, 40, 60, etc. ¿Sí? ¿Qué otras condiciones hacen aumentar esa BCG?
la fiebre, las infecciones, las inflamaciones, pero no es diagnóstico de nada, yo puedo tener fiebre de 1000 cosas, ¿sí? Es orientativo, como bien dijo Winchi. Perdón, Winchi, ahí hay una pregunta en el chat que piden que por favor repitas que por qué disminuyen los glóbulos rojos para evitar la acumulación de las plaquetas, o mejor dicho, por qué se produce de vuelta esta anemia. La anemia se produce para evitar un cuadro que se llama trombosis. Bien, porque disminuye, ya van a ver más adelante que disminuye en general, salvo glóbulos blancos, disminuye todos los valores en la sangre. El más notorio es el de glóbulos rojos. Y es un proceso fisiológico que busca evitar la trombosis. Ahora más adelante van a ver de que el estado de embarazo es un estado procoagulante. ¿Por qué? Porque empieza a haber, digamos, empieza a escasear la enzima fibrinolítica y empieza a haber más fibrinógeno dando vuelta en sangre. El aumento de fibrinógeno hace que la coagulación se dé de una forma más facilitada, es uno de los componentes de la cascada de coagulación, que no me quiero meter mucho en eso porque es el tema que sigue y lo vamos a ver después, conjunto con sangre, lo que es hemostasia o coagulación. Uno de los problemas que genera no tener buena coagulación es precisamente la trombosis. La trombosis son pequeños coágulos, a veces microscópicos, muy, muy chiquitos, no es algo que nosotros podamos palpar, dependiendo del grado, ¿no? Hay trombosis más agresivas y otras menos. La trombosis son pequeños coágulos que se generan que están dando vuelta por el torrente sanguíneo. Al dar vuelta por el torrente sanguíneo, mientras entren dentro de la cavidad de la vena o arteria que los traslada, no hay ningún problema, es como una piedra que está dando vuelta en un tubo. El tema es, cuando el tubo es lo suficientemente chiquito para que la piedra se clave, ese tubo queda obstruido. Y acá pasa lo mismo. Cuando el coágulo tiene el tamaño aproximado de la vena por el cual se está transportando, esa vena se tapona. Y cuando se tapona esa vena o arteria, todo lo que esa vena o arteria irriga queda sin irrigación, con la consecuencia que eso trae. Falta de nutrientes, falta de oxígeno, incapacidad para eliminar los desechos metabólicos de las células. Entonces, lo más normal es que si esa situación se mantiene, va a llevar a la muerte del tejido. Esta obstrucción puede ser total o parcial. Si en caso de que sea parcial, por ejemplo, en el caso de un músculo, puede generar calambres, pero no va a generar la muerte del tejido o un agotamiento prematuro. En el caso de que sea total, sí puede llevar a la muerte del tejido. Y los casos más graves de trombosis se dan cuando ese pequeño coágulo se aloja en la zona del cerebro produciendo una ACV. Bien. No sé si queda, no sé quién preguntó, no estoy viendo el chat, como decía, no sé si queda respondida la pregunta. Melina Pavesio había preguntado, perdón. Winchi, también nos dicen que en la pantalla aparece un cuadrito con varios iconos de... Ahí está, desapareció. Dale, continuamos. ¿Qué cuadrito, perdón? Ya Ahora, está, desapareció. está. Bueno, ahora estamos viendo sangre y ahora deberíamos estar viendo ese cuadrito. ¿Está bien? Fede, confírmame. Ok, genial. Bueno, ese cuadrito es precisamente para que vean esto que les decía. Fíjense que la hemoglobina se ve disminuida. La hemoglobina, ustedes ya saben, o han visto muy superficialmente, es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, que es la que se encarga de transportar el oxígeno hacia adentro de las células y el dióxido de carbono hacia afuera. Lo vimos a grosso modo, pero lo vamos a ver más en detalle cuando veamos sangre, respiratorio y demás. Lo vimos cuando vimos balance electrolítico, cuando veíamos acidosis y alcalosis, no sé si se acuerdan. Uno que me mueve la cabeza diciendo que sí, genial. Bueno, la hemoglobina, ¿por qué se disminuye? Porque la hemodilución relativa, es decir, la caída de la concentración de los glóbulos rojos, y por lo tanto de la hemoglobina por unidad de volumen, o sea, en concentración estamos hablando, bueno, tiene el nombre de anemia fisiológica. El descenso de la hemoglobina viene acompañado normalmente del descenso del hierro sérico.
Esto se suele compensar en pacientes embarazados con una ferroterapia, es decir, darle al paciente hierro por fuera de su dieta normal de alimentos. Son sales de hierro que aumentan el valor del hierro sérico para evitar digamos, que esta anemia genere problemas respiratorios o falta de oxígeno. Ya van a ver la importancia del hierro más adelante. No me quiero ir por las ramas, pero está muy bueno esto porque conecta varios temas. Es un cambio a nivel multiorgánico. Todos los órganos se ven afectados. Pasamos al hematocrito. El hematocrito pasa de un paciente que no está embarazado de 37 a 47 a un valor de 33 en la semana 34. De nuevo, disminuye. Los leucocitos pasan de 4.500 a 11.000 a ser de 6 a 16.000, siendo la única célula sanguínea que aumenta su cantidad durante el embarazo, y esto se debe principalmente al aumento de los polimorfos nucleares neutrófilos. Se ignora exactamente la causa, pero se sospecha que puede ser por esta cuestión de que el cuerpo de la mujer reconoce al embrión o al feto como un agente externo. Entonces, lógicamente, lo primero que se les va a aumentar en cualquier situación de que su sistema inmune tenga que funcionar van a ser los neutrófilos, porque son inespecíficos. Van a ir a solucionar cualquier sea el problema y después le van a decir a las demás células blancas más específicas, che, loco, este es laburo de ustedes. Entonces yo me fui, me fijé y no es para mí, vayan ustedes. Las plaquetas también disminuyen, aunque muy poquito, 130.000, 400.000 son los valores normales, disminuye muy poquito, y el fibrinógeno, fíjense un pequeño detalle. Fibrinógeno también aumenta, que es esta proteína plasmática, que es procoagulante, que les decía. ¿Saben matemáticamente hablando lo que es un delta? Háganme así o así con la cabeza. ¿No saben lo que es un delta? Bueno, perfecto. Un delta es lisa y llanamente la diferencia entre dos números. Bien, entonces 450 menos 200 me da 250, eso es un delta. Fíjense qué curioso en el caso del fibrinógeno, que la diferencia es de un delta. O sea, el fibrinógeno de la no embarazada aumenta en un delta con respecto a la de la embarazada, manteniendo ese mismo delta de relación, porque entre 400 y 650 sigue habiendo 250 de diferencia. Una situación curiosa y por ahí les sirve a los que les gusta la matemática para recordar estos valores. A mí me sirve. Seguimos. Concentración de proteínas. Bueno, la concentración de proteínas. La globulina aumenta ligeramente. Las globulinas, los valores normales de las globulinas son de 2,3 a 3,5 gramos por decilitro. La albúmina disminuye en forma significativa. Ahí tenemos los valores normales de no gestante de 3,5 a 5,5 y en el caso de la gestante de 2,5 a 4,5. La relación albúmina-globulina en la mujer no grávida es de 1,35 y a lo largo del embarazo varía progresivamente, se iguala a 1 o se invierte hasta 0,8. La fracción globulínica aumenta ligeramente mientras que la albúmina disminuye de forma significativa. Esto hace que la relación albúmina-globulina se vea afectada de forma negativa, es decir, que va a disminuir hasta igualarse 1 a 1 o incluso disminuirse a 0,8. Por lo tanto, el clearance de creatinina queda aumentado porque aumenta la filtración glomerular. Ya vimos lo que es el clearance de creatinina cuando vimos electrolitos. Las enzimas, la fosfatasa alcalina o la FAL, también la van a encontrar en los estudios como FAL. Valores normales de 30 a 140 microlitros. Aumento en los últimos meses de gestación hasta 2 veces el rango normal, ya que la placenta produce precisamente fosfatasa alcalina, placentaria, adicional durante el embarazo. Bien, pasamos al siguiente tema. Los lípidos. Los lípidos en sangre... Volvió a aparecer el cartelito. ¿Qué cartelito? A nosotros nos aparece... Ahí está. Creo que es cuando dejas de mover el cursor que aparece eso.
Por favor, alejar esta ventana de la aplicación. Esta ventana. Ahí Ya está, ya desapareció, ya desapareció. Genial. Bueno, ahí volvió. Pero que... No importa, vos seguí la charla, total después el power está subido. Ah, genial. Bueno, los lípidos en sangre. Los lípidos totales aumentan gradualmente a la semana 40, es decir, cerca del final del término del embarazo, que lo dijimos al principio de la charla. El embarazo total dura 40 semanas. Iba desde 900 miligramos, 100 de suero como promedio. Son 9 meses, 100 promedio. El colesterol aumenta entre un 50 y un 30% con valor máximo en la semana 30. El colesterol normal es de 150 miligramos por decilitro. De ahí ustedes calcularán el 50%, serían 75, se iría a 225 más o menos en la semana 30 como máximo, dentro de los valores normales para una embarazada, aclaro eso. Los triglicéridos se incrementan entre un 100 a un 200%, aumentan mucho los triglicéridos, y guarda porque son peligrosos los triglicéridos. Los normales son menores a 150 miligramos por decilitro, y ahí tenemos los valores de embarazada y no embarazada. Colesterol menos de 200 y en el caso de las embarazadas menor a 280 y los triglicéridos menor a 160 y en el caso de las embarazadas menor a 260 son valores considerados normales. Seguimos. La glucemia. Bueno, primero hay que aclarar una cosa. El feto consume mucha glucosa, cerca de 20 miligramos por minuto al término, digamos, es decir, cuando está a punto de dar a luz. En ayunas la glucosa disminuye con el progreso del embarazo. En la prueba de tolerancia a la glucosa o tolerancia glucídica, como dice ahí, los límites superiores después de 1 hora de ingesta son más bajos en las embarazadas que en las no embarazadas. No sé si alguien se hizo esa prueba. Bueno, ustedes saben que tenés que ir en ayuna, tomás esta solución glucosilada y te sacan sangre antes de tomarla, a la hora y a las 2 horas. Lo que nos está diciendo ahí es que los valores normales a la hora y a las 2 horas en las embarazadas son menores que en las personas no, digamos, no embarazadas. Los niveles de insulina en ayunas se elevan con el transcurso del embarazo. La coagulación o hemostasia, como decimos. La coagulación, como dije hace un momento, el embarazo es un estado procoagulante por la reducción de la actividad fibrinolítica, que es esta enzima que destruye el fibrinógeno, hace que se aumente el fibrinógeno, como dice ahí, y los factores de coagulación 7, 8, 9 y 10 también se ven aumentados. La protrombina y los factores 5, 11 y 12 no cambian. Y en las pruebas de coagulación, que ya van a ver que son el APP y el KPTT, el tiempo de protrombina y el, no me puedo acordar el nombre del AP, trombina para hacerla activa, bueno, no me puedo acordar bien cómo se llamaban las siglas esas, después se las paso. El APP... Tromboplastina tisular activada. Eso. Gracias, Maj. Veo que sí. ¿Qué haces, Maja? Se nos incorporó Maj. Bueno, el APP mide la vía extrínseca, esto vayan anotándolo para cuando veamos sangre, y el CAPE la vía intrínseca. Ninguno de esos dos valores que se usan en el laboratorio para medir la coagulación de un paciente se ven alterados por el estado de embarazo. De hecho, en mi experiencia profesional, digamos, es preocupante de repente ver que una embarazada no coagule bien. Suelen tener una coagulación que es de relojito. Es impecable la coagulación de las embarazadas. Lo cual es buenísimo para el estado de parto, pero no me voy a adelantar. Perdón, Winchi, ahí Estefanía nos pregunta si podés repetir lo del consumo de la glucosa en el feto. Sí, para que se acaba de meter Carla Palomé, que ahí la admití. El feto, cuando está a término, consume cerca de 20 miligramos por minuto de glucosa. Es un montón de glucosa. Consume mucha glucosa. Estamos hablando cuando está cerca de dar a luz. O sea, cuando está completamente desarrollado. No es extraño pensar que consuma casi el doble de una persona normal, porque literalmente son 2 personas en una. Y eso hace que, lógicamente, la glucosa plasmática en la embarazada sea menor a la de una persona normal. Y por eso hace que cuando yo le hago la prueba de tolerancia a la glucosa,
los valores a la hora y a las 2 horas sean menores a los de una persona no embarazada. ¿Quedó claro eso? Confírmenme, así sigo. ¿Quedó claro eso, Fede? Sí, Winchi, sigamos. Genial. Bueno, y acá estamos de nuevo con los valores normales del fibrinógeno y lo que les decía, esta relación de que hay un delta de diferencia manteniendo el delta entre uno y otro. Seguimos. Bueno, estos son los valores que van a encontrar en un análisis de orina. En realidad es un análisis de sangre, pero que mide la función renal, mejor dicho, para ser más específico. Urea, vean cómo cambia, disminuye de 10 a 20 a 5,12, creatinina menos de 1,5 pasa a ser menor a 0,8, el ácido úrico también disminuye de 1,5 a 6 a 1,2 a 4,5, la glucemia de 75 a 100, de 60 a 105, disminuye levemente, sobre todo, perdón, aumenta levemente en los valores máximos y disminuye en los mínimos. Sobrecarga glucosada, esta es la prueba de tolerancia a la glucosa que veíamos, de 60 a 100 y menor a 95, y estos son los valores a la hora y a las 2 horas de esa misma prueba. Menor a 200 se considera normal, mientras que en la embarazada menor a 180, y a las 2 horas se compensa y pasa a ser de 140 a 155. Continuamos. Las vitaminas. Un momento. Ahí está. Los niveles de vitamina A, C, B1, que también se llama tiamina, y B12 disminuyen por mayor demanda del aumento de la excreción. El déficit de ácido fólico o vitamina B provoca anemia megaloblástica. Es por eso que a veces a las embarazadas les dan ácido fólico, es para reducir la incidencia de los defectos de precisamente la falta de ácido fólico en la formación del tubo neuronal durante la gestación. El déficit de esta vitamina se corrige con una dieta balanceada. El déficit de cualquier vitamina, de todas estas que te decía, se corrige con una dieta balanceada. Pero no hace falta dar suplementos vitamínicos. ¿Por qué? Porque en caso de que le demos muchas vitaminas al paciente, se pueden volver tóxicos. ¿Cuándo se recomiendan suplementos vitamínicos? Y en pacientes que no tienen una dieta balanceada, ya sea por problemas económicos, y a pacientes que consumen todo tipo de drogas, desde legales hasta ilegales, fumadores, alcohólicos, toxicómanos, ¿bien? Todos esos pacientes seguramente vaya a ser necesario darles un suplemento vitamínico porque seguramente no vayan a poder cubrir esa necesidad con una dieta. Y bueno, a veces se realiza el test de Schilling para determinar si la deficiencia de B12 es por ausencia de un factor intrínseco o a otra forma de mala absorción o deficiencia nutricional. Acá vale aclarar que la deficiencia de la vitamina B12 por una ingesta inadecuada es muy raro. Es muy, muy raro que se dé por ese tipo de motivos. La mayoría de las causas... ¿Me escuchan bien? Porque me acaba de salir un cartel de que la conexión es inestable. Sí, ahora sí se te escucha bien. Genial. Bueno, decía que la deficiencia de vitamina 12 por poca ingesta es muy raro. La mayoría de los casos, la deficiencia de B12 se da debido a que hay precisamente una deficiencia en el factor intrínseco gástrico, lo cual lleva a una mala absorción de la vitamina B12, lo cual seguramente lo van a ver más adelante como anemia perniciosa. Los valores normales, como dice ahí, de la vitamina B12 es de 300 picogramos por mililitro y disminuyen a 100 picogramos por mililitro en un gestante, y acá tenemos los valores de las demás vitaminas, A, D, E y K. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. El aparato cardiovascular, sumamente importante, ya vimos cómo se ve afectada la sangre. ¿Me ibas a decir algo, Fede? Que se te escucha recortado. Debe ser por un problema de conexión. Perdón, pero sinceramente no hay nada que yo pueda hacer ahí.
voy a tratar, ustedes avísenme, cosa de No, pero ahora repetir. está bien, ahora está bien. Genial. Ahora está bien. Bueno, como les decía, aparato cardiovascular. En la embarazada normal, en decúbito lateral, ya vamos a ver qué es lo que es decúbito lateral. Bueno, se lo decimos ahora. Decúbito lateral es un paciente que está puesto de costado. ¿Sí? Normalmente van a encontrar que el día de mañana cuando hagan las prácticas y demás, la palabra decúbito lateral, derecho o izquierdo, y el paciente que está de costado suele ser súper común en el caso de, ¿cómo se llama? De las embarazadas que estén en las camillas que en decúbito lateral. Después pueden encontrarlos boca abajo o boca arriba, que es pronado o supinado. Supinado es boca arriba, pronado es hacia abajo, y se llama decúbito dorsal cuando está boca arriba y decúbito abdominal cuando está boca abajo. Tienen otros nombres que ya los vamos a ver más adelante. Bueno, entonces estábamos que el volumen minuto en la embarazada normal en decúbito lateral aumenta a 6 litros por minuto. En una mujer no gestante se debe ser de 4,5 litros por minuto. La frecuencia cardíaca puede aumentar entre 15 y 20 latidos por minuto en repósito en decúbito lateral, entre las contracciones uterinas y fuera del trabajo de parto. La presión arterial disminuye de 5 a 10 milímetros de mercurio en los primeros meses de gestación. Hacia el término alcanzan los valores pregravídicos, es decir, los valores cuando no estabas embarazada, se normaliza, como quien dice. Y todo ascenso de la presión sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio, y o la presión diastólica por arriba de los 90 milímetros de mercurio debe ser investigado y corregido. Si la presión diastólica y la sistólica están por debajo de los 55 y 95 respectivamente, puede haber complicaciones fetales. La presión arterial se mide luego de 15 minutos en reposo previo y sentada. Muy importante, ustedes no creo que miden presión arterial, pero sí que sepan esto de que si el día de mañana tienen la posibilidad de asistir a algún familiar, que tienen que hacer lo que está en reposo durante 15 minutos antes de medirle la presión. Bueno. La presión venosa. La presión venosa en los miembros inferiores aumenta progresivamente debido a, y acá vamos, la compresión mecánica del útero sobre las venas ilíacas y vena cava inferior en la semana 17, la presión sobre las venas ilíacas de la cabeza fetal en la semana 32 a 34, la constricción de la vena cava al atravesar el hiato diafragmático por la torsión del hígado en el embarazo. Por eso, en los últimos trimestres disminuye el retorno venoso del corazón derecho y la presión arterial sistémica. Por el aumento de la presión venosa por debajo del útero y la acción de la progesterona aparecen y se agravan las varices hemorroidales. Con respecto a la presión en las venas yugulares, brazo y aurícula derecha no se modifica en ningún momento en la gestación, o sea, de la parte superior del cuerpo. En cambio, la presión venosa de los miembros inferiores sufre un progresivo y significativo aumento, hecho que indica la existencia de una obstrucción y es la que ayuda a que se formen los edemas en los miembros inferiores, además de la propia gravedad por las cuales se forman estos edemas. Y con respecto a las varices, suelen aparecer en piernas, vulva y las paredes vaginales. Bueno, el corazón. El volumen cardíaco aumenta progresivamente a partir de la 14ª semana para estabilizarse en la 36ª semana, época en que se registra un incremento promedio de 75 mililitros. Un mes después del parto retorna a sus valores iniciales. Eso como introducción. Al final de la gestación se desplaza el corazón hacia arriba y hacia adelante por la elevación del diafragma en hasta 4 centímetros. Esto hace que el latido apexiano se palpe en el cuarto espacio intercostal. O sea, ustedes pueden sentir el latido de la embarazada palpando el cuarto espacio intercostal. Por fuera de la línea hemiclavicular izquierda, bueno, eso ya es anatomía.
Si le hacen la auscultación, es decir, que se pone el estetoscopio y escuchan el corazón, pueden encontrar soplos funcionales y transitorios que se pueden atribuir a la acordadura de los grandes vasos en la base del corazón al desplazarse. B. El aumento de la turbulencia de la sangre ocasionando, a su vez, por la desviación de la corriente sanguínea debido al desplazamiento del corazón y por la disminución de la viscosidad de la sangre a causa de la hemodilución y por el aumento de la velocidad circulatoria. Ya vimos de que se vuelve menos viscosa la sangre, tenemos retención de líquidos y al mismo tiempo tenemos disminución de la mayoría de las células sanguíneas, y también vimos que aumenta el gasto cardíaco. Entonces, tenemos una sangre mucho más ligera que circula más rápido, por decirlo de alguna manera. Entonces, el gasto cardíaco aumenta de un 30 a un 50%. Pueden auscultarse soplos funcionales y transitorios, como les decía recién, que se atribuyen al acordador de grandes vasos. Bueno, eso es lo que acabamos de ver hace un momento. El aparato respiratorio, fundamental para compensar los problemas que vamos a tener con la sangre. Por mayor demanda de oxígeno por parte del feto, durante el embarazo hay cambios respiratorios significativos. Aumenta el consumo de oxígeno en un 20%, la capacidad inspiratoria aumenta en un 5 a un 10%. El aumento de la progesterona crea un estado de hiperventilación crónica que disminuye la presión arterial de dióxido de carbono de 37 a 27 milímetros de mercurio, que favorece el intercambio de dióxido de carbono feto-madre. Se da una alcalosis respiratoria crónica compensada con el aumento de la excreción de bicarbonato. Hay trastornos funcionales en el olfato, hipersensibilidad de rechazo no preexistente para determinados olores, que pueden ser perfumes, cigarrillos. Como quien dice, uno anda que, bueno, uno no porque es varón, pero quienes están embarazadas andan como que cualquier olor las perturba. Es normal, es parte del embarazo y la pareja tiene que entender que esto es así y hay que saberla acompañar.